Saludos a todos mis amigos gourmets. Hoy les presentaré una receta de sopa de marisco y pescado, fumet para cualquier arroz, para cualquier paella, porque me lo han pedido muchas veces. Ese fumet se puede encontrar 100% natural en el mercado, ya, ¿eh? Pero hoy les mostraré cómo hacerlo en casa. Necesitamos los siguientes ingredientes. Mira, una zanahoria, puero, una cebolla, 2 dientes de ajo, 3 cucharadas de jugo de tomate, aquí unas patas de cangrejo, mirad, gambas, las cabezas de las gambas, camarones y pescado de roca. Tengo medio kilo de pescado. Bueno, vosotros utilizáis lo que tenéis en casa. Vamos a empezar con el aceite. Usaré aceite de oliva. Encendemos el fuego y agregamos 3-4 cucharadas de aceite aquí en la olla. Vale. Mientras el aceite se calienta, voy a cortar la cebolla, la zanahoria y todo así, a grosso modo, como lo ves. ¿Ves? Más grande. Lo dejamos así. El puero también lo cortamos. Si es muy grueso, mirad, lo cortamos una vez así y luego lo cortamos en cubitos. El aceite ya se ha calentado y ahora le agregamos las cabezas de las gambas, así. Agregamos todo eso aquí. Bien, y los cangrejos, vamos a romperle las patitas, así. Las rompemos y las freímos un poco. Subo el fuego, corto también la zanahoria, de este modo, a lo grande. Bien, tomo una cuchara y las dejamos un poco para que se frían, para que dejen aquí todo el sabor del marisco en el aceite. Así, un poco, no mucho, ¿eh? Lo mismo haremos con la cebolla y la zanahoria. Si quieren tener un sabor más fuerte, les freímos más, si no, menos. Vale, los dejé aproximadamente 1 minuto y ahora agregamos la cebolla, el puero y la zanahoria. Agrego el ajo y mezclamos. Los dejamos así muy poco para que se sofríen. Como dije, si quieren obtener un sabor más fuerte, las deja más tiempo. Si no, menos tiempo. Aquí miren, después de ese video, con este fumet les presentaré una paella con bogavantes. Y aquí tengo la parte del medio, que le digo el corazón del bogavante. Y lo tengo aquí, mira, para darle un sabor también de bogavante. Mira, hoy tuve suerte de encontrar un bogavante vivo. Lo traje a casa, le corté, ahora espera su turno para entrar en la paella mañana. Os invito a que miren también el vídeo de paella con bogavante by Sebi. Por supuesto, yo usé bogavante, vosotros podéis usar cualquier marisco. Ahora, cuando empiece a dorarse un poco, le agrego el jugo de tomate. 2 cucharadas 3 de jugo de tomate. Le damos un poco para el color. Como les dije, es una receta muy simple. Pueden adaptarla a su gusto con cualquier otro ingrediente que les guste más o que tenga a mano. Así, inmediatamente le agrego sal. Yo prefiero en esta sopa no agregar mucha sal, o si agrego, saber cuánta sal para poder completar en la paella. Solo le pongo un poco de sal. Le damos un poco de sal, el resto lo pondremos mañana a la paella. Vosotros si quieren hacer la salada, pueden dejarla directamente salada y en la paella no ponemos sal. Bien, y ahora para el color le agregamos pimentón dulce. Así un poco. Cuando veamos que se ha esparcido un poco por todas las partes, más o menos rojo, mira, ¿veréis? Ahora sabemos que es el punto perfecto. Ok, y ahora lo mezclamos. Y no dejamos mucho tiempo el pimentón porque se quema rápido. Perfecto, agregué el pimentón, ahora agregamos los pescados y ponemos entre 2,5 litros y 3 litros de agua. Agua caliente, mezclamos y dejamos que empiece a hervir. Inmediatamente, quédase conmigo que quiero decirle algo muy importante. Mira, le ponemos la tapa. Cuando se trata de sopa de pescado, les recomiendo hervirla máximo 20 minutos. Ideales entre 15 y 20 minutos. Si pasamos de ese tiempo, ¿qué sucede? Los huesos del pescado comienzan a soltar colágeno y obtendremos una sopa un poco blanca, fea, y si le dejamos más tiempo, un sabor amargo. Empieza a soltar todo el amoníaco y da un sabor muy amargo. Entonces, ¿qué le recomiendo? Déjala entre 15 y 20 minutos a fuego lento. Hasta entonces, mis amigos gourmets, si están nuevos en mi canal, suscríbanse a La Sevilla Casa y síganme en Facebook, Instagram y TikTok, La Sevilla Casa, y de esta manera no vas a perder ninguna receta. Listo, la dejé hervir máximo 20 minutos. ¿Qué hice? La saqué. Mira, algo que me olvidé deciros es retirar la espuma. Cuando hace espuma al principio retiramos suavemente así la espuma. Y aquí tenemos nuestro fumet. ¿Ves? Color, todo bien. Ahora, ¿qué hacemos? Lo colamos, ¿ves? Lo colamos, mira. Así lo colamos. Perfecto. Lo dejamos enfriar. Y si hemos hecho muchos litros, pues al congelador, ¿vale? Os invito a que seguís la receta de paella de bogavante Sebi. Y nos vemos en un nuevo video. Bye, bye.